Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal. Yo soy médico, tengo una especialización en emergencias y desastres y continuando con este tema del COVID, del coronavirus, vamos a hablar exactamente en esta charla sobre qué hacer con la vía aérea, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, principalmente en un código azul. Si hablamos un poco sobre la permeabilización y aseguramiento de la vía aérea, tenemos claro que la apertura de la misma con la maniobra frente-mentón o con la tracción o subluxación de mandíbula simplemente nos va a permeabilizar la vía aérea. La ventilación con dispositivos tipo bolsa, válvula, máscara, más conocido como AMBU, va a generar, al igual que la mínima apertura de la vía aérea, la producción de aerosoles, ni qué decir la inserción de un dispositivo supraglótico o de un tubo traqueal. Entonces, a lo que nos tenemos que referir en este momento y a lo que nos debemos cuidar es al contacto directo que vamos a tener nosotros porque inhalemos o porque tengamos contacto directo en ojos, boca, nariz, al tocarnos la cara en forma involuntaria con alguna de estas microgotas o aerosoles que ha expulsado el paciente al toser, al respirar, al tener incluso una respiración tipo jadeo. Ya habíamos visto en otra presentación que la desfibrilación de un ritmo desfibrilable, valga la redundancia, causaba muy poca producción de aerosoles, pero que las compresiones torácicas dentro de la RCP sí generaba producción de aerosoles. Es por eso que se recomienda cuando hay que desfibrilar un paciente que está en paro con un ritmo de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular sin pulso, no hacerlo con las palas del desfibrilador, sino con los parches del DEA que tiene el desfibrilador. Eso debe quedar claro. Entonces, el solo hecho de abrir la vía aérea con nuestras manos, la ventilación del paciente con dispositivo bolsa, válvula, máscara, la inserción de un dispositivo supraglótico como una máscara fast track o una máscara laríngea, o la inserción de un tubo endotraqueal va a generar aerosoles. Es por eso entonces que nosotros nos tenemos que proteger muy bien y no solamente cuando vamos a estar encargados de la vía aérea, en el servicio de urgencias, en el contacto con cualquier paciente sintomático o asintomático, porque hoy por hoy hay muchos portadores asintomáticos y hay muchos pacientes que han resultado positivos, pero que no requieren manejo hospitalario. Entonces, es a ese tipo de población del que nos tenemos que cuidar, porque no nos estamos dando cuenta directamente del contagio al que podemos estar expuestos. Y ya habíamos visto en una diapositiva en un curso pasado, cuando hablábamos de mascarillas y respiradores, que la N, la R, la R y la P significan simplemente que la N no es resistente al aceite, que la R en algunos casos y la P es a prueba. Y cada una de esas letras como referencia va a tener el 95, el 99 y el 100 o el casi 100% para ser más exactos, 99.7%, que es el porcentaje de protección que tiene para filtrar esas partículas. Entonces regresemos para que veamos acá cómo podríamos cuidarnos con una P99, con una FFP2, que es el equivalente a una N95, o con una P100. Si usted solo dispone de una N95, que es lo que recomienda la guía y el ILCOR en este momento, mínimo, una N95. La recomendación nuestra es que a esa mascarilla N95, que hasta hace muy poco era desechable y que hoy se puede desinfectar y reutilizar, a esa mascarilla N95, por favor, cuídese, póngale una mascarilla quirúrgica encima. O si su mascarilla tiene filtro, póngale una máscara quirúrgica encima, porque usted se está protegiendo, pero no lo está haciendo a su paciente. Se debe reducir al mínimo el tiempo de intubación traqueal. Es por ello que se debe poner a la persona más experta y calificada en el manejo de la vía aérea. Ni qué decir entonces del equipo de protección personal o el equipo de protección individual adecuado. Nos recomienda ILCOR
mínimo una mascarilla N95 con las acotaciones que acabamos de hacer o sus similares en cuanto a la clasificación FFP, tener una bata, ojalá que sea antifluidos, y el empleo de guantes, doble guante, me voy a calzar doble guante y una careta que me proteja. Ya esto lo estábamos viendo y lo tenemos claro. Y entonces, siguiendo con las recomendaciones, se debe minimizar el número de personas en la sala. Es por eso que veíamos que se recomienda que en toda la puerta de la sala de reanimación, si es que nos encontramos ahí, exista un portero o quien haga las veces de portero. ¿Para qué? Para que impida que entre demasiadas personas a la sala. Y dos, que el que vaya a entrar tenga su equipo de protección personal ya colocado. Se recomienda el uso de filtros virales, puede ser el HME o los filtros EPA, que se deben colocar entre la bolsa y la máscara del paciente, o el dispositivo supraglótico, o el tubo endotraqueal, depende de la situación que tengamos. Ya lo decíamos, seleccionar al más experto en el manejo de la vía aérea, considerar la videolaringoscopia con diferentes dispositivos que tenemos en la fecha. Ahorita vamos a ver uno, por ejemplo el King Vision, que a mí me encanta. Suspenda las compresiones torácicas durante el intento de intubación. ¿Por qué? Porque eso va a generar aerosoles que va a afectar a nuestro colega, compañero que esté en el manejo de la vía aérea en ese intento de aseguramiento de vía aérea. La ventilación del paciente ya intubado y con el manguito del tubo inflado y con el filtro HM o EPA colocado va a minimizar el riesgo de contacto con esos aerosoles. Se debe obviamente evitar que hayan fugas por el mal inflado del manguito del tubo traqueal. Entonces se recomienda aproximadamente entre 12 a 15 centímetros de aire. Y recordemos que si el paciente va a ser helicoportado, el manguito del tubo debe ser inflado con solución salina o con agua destilada. Vamos a minimizar los aerosoles, lo que hemos hablado en toda esta presentación. Un dispositivo supraglótico como una Fast Track, como una Prosil, como una máscara laríngea, siempre será mejor a ventilarlo con una máscara facial. Y si tenemos un tubo traqueal, pues por obvias razones va a ser muchísimo mejor que tener un dispositivo supraglótico o una máscara facial. Si usted solamente dispone de la máscara facial del BBM o del AMBU, entonces se recomienda, como vemos acá en esta gráfica, que sea con la técnica de la doble C y doble E. O sea que una persona va a ser la encargada de realizar un excelente sello de la máscara a la cara del paciente y otra persona que podría ser incluso el que da las compresiones torácicas cuando de las 30 compresiones va a comprimir la bolsa 2 veces, una relación de 30-2, ¿ok? Cuando ya el paciente esté con la vía aérea asegurada, entonces ya el paciente tiene un tubo traqueal y el que está encargado de la vía aérea pues puede manejar perfectamente la bolsa del AMBU. Habíamos entonces hablado de una relación 30-2 y también habíamos dicho que el de las compresiones torácicas comprime la bolsa del BBM. Minimizar el tiempo de insuflado de la bolsa, 1 segundo. Y siempre será mejor un tubo traqueal, sobre todo a nivel hospitalario. Ya la veíamos ahora, está la King Vision, en donde usted no está tan cerca a la vía aérea del paciente, que puede ser sospechoso o positivo para COVID-19, y este dispositivo permite ver el paso del tubo traqueal a través de las cuerdas y asegurando obviamente la intubación del paciente. Muy bien, también podríamos contar con la destreza de la intubación digital a ciegas. Nos colocamos en el lado izquierdo del paciente y con nuestra mano izquierda, que en la gran mayoría de la población es la no dominante, vamos a introducir nuestros dedos índice y medio para con ellos
palpar la epiglotis, desplazarla hacia adelante, sobre todo con el dedo índice, y que el dedo medio nos quede posterior al tubo traqueal que va a ser introducido entre la mano del reanimador y el maxilar inferior. O sea que el tubo debe entrar por la parte delantera, debe entrar por delante de los dedos. Y ese tubo traqueal, que debe tener una guía o estilete por dentro, debe adoptar una forma curva que la describen como en forma de manubrio de bicicleta, para proceder a la inserción del tubo cuando fue una intubación difícil, cuando no tenemos laringoscopio o cuando tenemos un paciente con sospecha o positivo para COVID-19 y necesitamos estar alejados de la vía aérea del paciente. Espero que esto haya quedado claro. Practiquen estas destrezas, sobre todo la intubación digital a ciegas. Si en su institución donde labora poseen un videolaringoscopio, úselo, tenga curva de aprendizaje y de entrenamiento y que podamos ayudar muy bien a nuestros pacientes. Pero lo más importante de todos es su seguridad. Usted cómo se está cuidando para cuidarse a usted, a su equipo de trabajo y a su familia que lo espera en casa. Espero que les haya gustado y haya quedado clara esta presentación. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En YouTube me encuentran como Luis Aristizábal Anestesiar. Y un abrazo y hasta la próxima presentación.